En Buenos Aires, Cérvulo se casó con la argentina Zulema Palomieri, cuñada de su amigo el restaurador Pedro Velasco. De esa unión nacería Lucila, su única hija, a quien llamó así en recuerdo de su madre. El matrimonio surgió rápidamente y rápidamente terminó. Se extinguió muy pronto. El joven peruano se entusiasmaba recorriendo museos y galerías de arte, reforzando así sus inclinaciones artísticas. En 1938 se embarcó rumbo a Francia. Era un año complicado para Europa, que se veía amenazada por la agresiva política nazi. A pesar del peligro latente, la Ciudad Luz no perdía su ambiente festivo y cultural. Cérvulo se integró a la intelectualidad hispanoamericana residente en París, trabando amistad con algunos personajes como el poeta Juan Ríos y el pintor Alejandro González Trujillo, más conocido como Apurímac. Alcanzó a alternar con Vallejo, pero no por mucho tiempo. El poeta moriría en abril de 1938. En una ocasión, al ver un cuadro suyo, Vallejo le dijo: «Tienes que pintar. En ese cuadro hay sensibilidad de pintor». En Francia estaban haciendo demasiadas cosas muy distintas y creo que nada de lo que él ve allí cala en él como creador. Probablemente el compartir conversaciones y el escuchar las nociones más diversas acerca de la pintura. En ese momento, precisamente en París, ¿no? En 1939, Cérvulo optó por volver a América. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar y comenzaban las movilizaciones de tropas en Francia. Arribó a Buenos Aires, donde entabló una relación sentimental con la argentina de origen francés, Claudine Fitte. En Argentina conoció ahí a Claudine Fitte y comenzó sus estudios de pintura. Decidió ya dedicarse totalmente a la pintura, pero también hacía escultura. Entre 1942 y 1945 se produce en Cérvulo lo que el crítico de arte Juan Hacha ha denominado su etapa monumentalista. En ella, el pintor iqueño buscó alcanzar ideales académicos y, entre otras cosas, acentuó el volumen y la línea. De este periodo son varios retratos de su pareja Claudine Fitte, como este retrato, miren, hermoso, que vemos en la pinacoteca del Banco Central de Reserva, que seguramente, como muchos de ustedes saben, queda en la esquina de Ucayali y Lampa, en el centro de Lima. Esta obra pertenece a la etapa formativa del autor. A fines de 1940, Cérvulo retornó al Perú acompañado de Claudine. Se instalaron en la casa taller de su hermano Alberto, en el Rímac. Al poco tiempo, Cérvulo abrió su propio taller en la tercera cuadra del Jirón Callao. En 1941, Cérvulo modela la famosa cabeza de Claudine. En 1942, Cérvulo Gutiérrez se presentó en la llamada Exposición Amazónica, que tuvo lugar en el Parque de la Exposición de Lima. Se trataba de una muestra y de un concurso de arte en homenaje a los 400 años del descubrimiento español del río Amazonas. En esa oportunidad, Cérvulo presentó 2 esculturas de gran formato y varias pinturas. De hecho, ganó el primer puesto en la categoría de pintura, pero compartido con el pintor Juan Manuel Ugarte El Espuru. Yo quiero hablar en realidad de las esculturas. Estas representaban a 2 amazonas, esas legendarias guerreras de la selva sudamericana. Se dice que su entonces pareja
Claudine Fitte fue la modelo para el rostro de estas piezas que hoy se encuentran en exhibición en la fachada del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que seguramente, como muchos de ustedes saben, queda en la cuadra 12 de la avenida Arenales, en el distrito de Jesús María. Realmente era notable la observación del movimiento del cuerpo y el conocimiento de los músculos. Son representaciones que derivan de la noción del desnudo en el sentido universalista, pero se entretejen con la noción mítica de las amazonas en el territorio americano. En la misma época en que presentó Las Amazonas, Cérvulo pintó cuadros de desnudos femeninos. En estas obras, la investigadora Elida Román ve la influencia de maestros de la pintura universal, como Vincent van Gogh y Pablo Picasso, geniales artistas a quienes Cérvulo admiraba. Cuando Cérvulo regresa al Perú en la década de 1940, comienza a vincularse a los pintores llamados independientes, como Ricardo Grau. Estos, en su mayoría, habían estudiado en Europa y si bien tenían distintos estilos, se agruparon en contraposición al indigenismo, que seguramente, como muchos de ustedes saben si siguen el programa, tenía como líder a José Sabogal. Frente a la tradición nacionalista e indigenista, los independientes proponían un arte universal, contemporáneo. Cuando en 1944 le preguntaron a Cérvulo acerca de la pintura y de las posibilidades de una pintura esencialmente peruana, el maestro, siempre frontal, respondió lo siguiente: creemos en la posibilidad de una pintura del día en que haya un espíritu peruano, una personalidad peruana y buenos pintores peruanos. Pero no es pintando llamas o indios que se conseguirá pintura peruana. Los franceses han hecho pintura francesa, los españoles, pintura española, los flamencos, pintura flamenca, pintando todos los mismos temas: el Cristo, la Virgen, los Habsburgo, los borrachos, los campesinos o un ramo de flores. Revista Nuestro Tiempo, enero de 1944. Yo creo que puede haber habido diálogo, pero que Cérvulo haya, digamos, realmente intercambiado nociones con los independientes, de manera que hubiera adoptado cosas sustanciales de ellos para su trabajo, no me parece posible. Cérvulo no solamente era un magnífico pintor, sino era un gran escultor. Y en ambos casos, lo que obviamente él puede tomar de otros está muy fuertemente transformado en algo relacionado con vivencias propias. El contacto con los independientes puede haber sido interesante para él, pero no creo que haya marcado su manera de hacer arte. En 1943, acompañado por Claudine, Cérvulo viajó por Arequipa, Puno y Cusco. Pintó al aire libre, acuarelas y pequeños óleos. Ese viaje por la cordillera motivaría una de sus obras más famosas, Los Andes. Los Andes en la composición está planteado como un desnudo colosal, un desnudo femenino colosal que está de pie. Pero en esos cabellos negros del desnudo, creo que precisamente está de alguna forma implícita la población peruana. Es decir, no se trata de un desnudo simple y llanamente alegórico, sin indicios de una inserción en lo local. Hay algo que habla de mestizaje en ese desnudo, a pesar de que es universalista. Se trata de una mujer desnuda de aspecto geológico. Ella cubre su rostro y su voluminosa anatomía
compite con la cordillera que se aprecia de fondo. No se trata de un cuadro indigenista, como se ha insinuado varias veces. Tanto la desnudez como su faz negada despojan al personaje de toda descripción localista y de cualquier identificación cultural precisa, como refiere Luis Eduardo Bufarde. O sea, representar los Andes por un desnudo, de alguna manera, y desnudo femenino, de alguna manera implica también en el fondo, si quieres tú, estar recogiendo desde las entrañas la noción de la Pachamama, de alguna manera, si quieres. Pero no es precisamente por lo que es lo descriptivo de la vestimenta típica de los Andes, de las distintas regiones, que se plantea una pertenencia a un lugar. Yo creo que lo interesante de los Andes de Cérvulo Gutiérrez es que te plantea el título y te arroja el desafío. Tú lo lees como quieres. El mismo año en que pintó los Andes, 1943, Cérvulo realizó su primera exposición individual en la Asociación de Artistas Aficionados. Esa exposición tuvo un gran éxito, un éxito total, éxito cultural, éxito social y éxito económico también. Entonces ahí empezó Cérvulo inmediatamente a continuar su ascendencia, su ascensión hacia las grandes amistades, los grandes interesados por su pintura.